Muy bien, hermanos, amigos que nos sintonizan en esta hora, queremos agradecer a Dios por darnos la oportunidad de poder acercarnos a ustedes a través de estos recursos, estos medios que Dios nos ha permitido. Quiero hablar de un tema muy, pero muy importante que para este tiempo viene a ser tanta relevancia, conocer, saber sobre la oración. Dice en el libro de Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora bien, ¿qué significa conocer? Conocer significa entender y comprender bien sobre un asunto, sobre un tema. Y la oración es tan relevante en la vida del cristiano porque la oración es la comunicación con Dios, hablar con Dios. El apóstol Santiago hace reseña en el capítulo 5 diciendo que debemos orar eficazmente. Si usted me pregunta cuál es la oración eficaz, obviamente es la oración aquella que toca el corazón de Dios, aquella que toca los cielos, que abre las ventanas de los cielos. Conocemos por la Biblia que los profetas del Antiguo Testamento fueron tan exitosos y siempre sus oraciones fueron contestadas porque oraron eficazmente. Y hoy yo pienso que para nosotros la iglesia de Cristo debemos aprender a orar eficazmente. En primer lugar, necesitamos orar con un corazón limpio y transparente delante de los ojos de Dios. Imagínate si tienes un problema con un hermano, si tienes una raíz de amargura, tienes una situación difícil en tu casa, en tu matrimonio, con alguien. Primero arregla esos asuntos y luego te acercas a Dios. Segundo lugar, debemos orar confiadamente, o sea, con fe en la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo me he hecho varias preguntas en este término, lo que es fe y lo que es habitar en la presencia del Señor. ¿Cómo podemos habitar en la presencia del Señor? Yo he considerado así tres pasos importantes. Primero es el estado original o el momento, la condición de tu vida cuando tú conoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Dios. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y de ahí dice, yo los haré descansar. También dice, venid a mí tal y como estéis. Así que para venir a Dios no hay condiciones, simplemente te dice, ven tal como estéis, porque por ti vino. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y recuerda, el apóstol Pablo también dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces yo le llamo un estado del hombre, muerto en delitos y pecados. Pero gloria a Dios, porque en ese estado de muerte y de pecado, de toda obra maligna, ahí se metió Jesús y nos alcanzó, abrió nuestros ojos, como dice también el apóstol Pablo a los Corintios, que Cristo llegó para quitar la venda de nuestros ojos, que estábamos cegados por la fuerza del mal, por el enemigo. Y gloria a Dios porque se nos fueron abiertos nuestros ojos y conocimos al Dios de la Biblia, el Dios que perdona nuestros pecados. El Señor y Dios, Jesucristo es su nombre. Entonces en ese momento comenzamos a tener una relación con Dios y por ende comenzamos a vivir para Él y a conocerlo profundamente. El apóstol Pablo enseña que debemos orar en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu Santo, en el libro de Efesios capítulo 6. Y también dice orad sin cesar. ¿Qué significa esta oración constante, esta oración que va de minuto a minuto? Repito, primero estamos en el estado de pecado, muerto en delitos y pecados. Segundo, conocemos la palabra del Señor y producto de conocer la palabra de Dios se activa nuestra fe, la fe en la palabra del Señor. La Biblia dice que por la fe, por oír la palabra de Dios viene la fe. Entonces, producto de la fe, nosotros accesamos a su presencia y comenzamos a tener algo diferente en nuestra relación. Entonces ahí comienza una vida constante de búsqueda. Ahí comienza la oración incesante. Tú vas caminando, andas hablando con Dios, porque ya tienes fe para creer y confiar en que tú estás con Dios y Dios está en ti. Esa es la diferencia. Cuando estabas allá en el mundo, estaba muerto en delito y pecado, decía, yo necesito buscar a Dios, y gloria a Dios porque te acercaste, independientemente de la situación que Dios utilizó para acercarte a Él. Ahora estás en Cristo. Entonces el vivir por fe, como dice el escritor de los Hebreos, dice, el justo vivirá por la fe. Y hoy necesitamos gente justa, gente que viva por la fe en la palabra del Señor.
Pero déjame decirte, hay un estado mayor. ¿Cuál es ese estado mayor de vivir por fe? En la presencia de Dios. El hombre que ora permanentemente vive en la presencia de Dios permanentemente. Y nota esto, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, si la fe sin obras es muerta, quiere decir que para que yo pueda accesar a Dios necesito hacer algo. A este algo yo le llamo el orar, ayunar, incluso vivir en santidad, caminar en comunión constante con Dios. Pero luego que tú haces todo esto y tu fe se va creciendo y creciendo, se cumple lo que dice el apóstol Pablo: orad sin cesar. Y cuando dice orad sin cesar, es que tú vas en el auto, tú vas orando a Dios en el Espíritu. Tú te acuestas, incluso estás dormido y estás adorando a Dios en el Espíritu. Estás hablando con alguien y Dios está hablando contigo. Es una comunión constante. Y al estar en esa comunión constante, Dios tiende un cerco alrededor de ti, de tal modo que nada ni nadie te puede tocar. Aleluya. Esto es vivir y permanecer en la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí tú no necesitas obras, porque no estás viviendo por fe, estás viviendo en la presencia de Dios. Como ejemplo bíblico tenemos los profetas. Mira, en primer lugar, el profeta Elías, en una ocasión cuando oró para que descendiera fuego del cielo, o bueno, en varias ocasiones oró para que descendiera fuego del cielo, pero en una ocasión está con los profetas de Baal, que eran 450, y también 400 profetas de Acera. Y dice la escritura que él preparó un altar con los que le ayudaron ahí, y puso un buey en pedazos y tiró agua, leña y todo, y solo oró. Si usted lee la escritura, oró más o menos 32 segundos y el fuego descendió. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Es más, era tan común para los profetas decir, cuando iban a soltar una palabra profética, decía: vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy. Siempre decían esa frase: en cuya presencia estoy. ¿Te das cuenta? No decía por la fe en Dios, por la fe creo. No, ellos decían: estoy en presencia de Dios. ¿Por qué razón? En la presencia de Dios los dichos de tu boca se convierten en algo real. Aleluya. Por eso dice el salmista David: en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios necesitamos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, habitar permanentemente. Que nadie nos saque de su presencia. Miramos también al salmista David cuando decía: no me eches, no quites de mí tu Santo Espíritu y no me eches de delante de ti. O sea, él quería habitar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Eso es lo que marca la diferencia. Hoy necesitamos oraciones más eficaces. ¿Y dónde van a ser esas oraciones eficaces? En la presencia de Dios. Camina todos los días con Dios y verás su gloria. Es más, no necesitas esforzarte para hablar con Dios, porque constantemente andas hablando con Dios. Estás cercado por su gloria. Aleluya. Ahora mismo yo puedo percibir por el Espíritu Santo que aquí está la presencia de Dios. Su gloria está en este lugar. Mi alma alaba su nombre. Y declaro sobre tu vida, allá donde estés, que la gloria de Dios te toque, la bendición de Dios te toque. Lo que hagas será prosperado. Como ejemplo o como testimonio te voy a contar una pequeña experiencia. Estaba aquí en el templo hace poco, recientemente, y yo me subí al altar, me tiré así boca abajo en la plataforma. Era en la madrugada, creo 4 de la mañana, estaba toda la noche orando y a las 4 de la mañana me tiré ahí y empecé a adorar la gloria de Dios y empecé a decirle: Señor, quiero sentir algo nuevo, algo que me haga entender que tú estás aquí. Y me levanté, quedé siempre de rodillas y levanté mis manos y yo sentí como literalmente en mis brazos, como si una nube, como el cernido de la mañana pegara sobre mis manos, sobre mi cuerpo, y me levanté y comencé a caminar dentro del templo y sentí la gloria de Dios como si estuviera dentro de una cláusula llena de algo espeso dentro, y dije yo: esto es habitar en la presencia del Señor. Y es ahí donde viene la oración eficaz. Es ahí donde nosotros comenzamos a tener eficazmente
unas palabras que salen dulces de tu corazón para el Dios que ama tu alma. Pasó hace un tiempo en mi casa, le dije a mi esposa, quiero orar, pero necesito ir a Goldsboro a traer algo. Y le digo, necesito orar. Cuando escuché una voz que me susurró al oído y me dice, podemos orar en el camino. Y cuando me dijo, podemos orar en el camino, dije yo, es Él. Y tan pronto me subí al carro, supe que Él estaba conmigo, que Él iría conmigo. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Te estoy dando estos testimonios no porque yo sea superior a ti, ni porque soy el favorito de Dios. No, tú también puedes tener una buena relación con Dios. Él te ama igual como me ama a mí. Y puedes tener una estrecha comunión y relación con Dios. Y recuerdo que mientras conducía, yo le pude decir, Señor, ¿por qué nosotros como pastores no somos tan eficientes como quisiéramos? Y empecé a tener respuestas del Señor a cada una de mis preguntas. Pero algo muy precioso que pasó en ese camino, le dije, Señor, si tú vas conmigo, si tú estás aquí, ¿me puedes decir que me amas? Porque yo quería sentir y escuchar, decirme que me amara, que me dijera algo que penetrara en mi corazón. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios está aquí en este sitio. Y mientras voy conduciendo mi auto, de pronto pasé al frente de una iglesia y había una bandera así como doblada de publicidad que decía Jesus love you. Wow, me impresionó y me di la vuelta. Jesús te ama. Y regresé y volví a leer que decía Jesus love you, you are welcome. Quedé impresionado. ¿Por qué? Porque Dios siempre hablará contigo. Por eso decía el escritor del libro de Job, decía, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y a mí me han preguntado varias personas y me dicen, ¿cuándo es el tiempo para orar? Y yo te diré, o les he dicho a esta persona, siempre. Y me han preguntado, ¿hasta cuántas horas usted ha orado? Y le digo, bueno, no sé, porque vivo orando siempre en mi corazón. Camino con Dios siempre. Me acuesto orando, me levanto orando, estoy conduciendo el carro orando. Mi alma alaba al Espíritu Santo. Y yo quiero que se haga para ti la oración, diríamos algo tan precioso y valioso, que apartes el tiempo para establecer esa estrecha comunión con Dios. Y yo quiero terminar diciéndote esto. El apóstol Pablo decía en el libro de Efesios, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esa es la base número 1. Capítulo 8, verso 26 del libro de Romanos, el apóstol Pablo también decía, ¿qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta? O sea, tú no necesitas ni orar, porque ahí se cumple lo que el Señor dice. Él sabe de qué tenéis necesidad. Entonces tu espíritu, o sea, el espíritu del hombre, está conectado con el Espíritu de Dios y sabe lo que tú necesitas. Termino diciéndote esto. Dios me ha permitido pasar horas de rodillas, tirado boca abajo, simplemente gimiendo en mi espíritu. ¿Qué os digo? No lo sé. ¿Qué oro? No lo sé. ¿Por qué intercedo? No lo sé. Pero sí sé que algo sobrenatural pasa en el mundo espiritual. Te estoy enseñando principios de oración. Así que mantente con nosotros y será un placer. Publica este video, mándaselo a tus amigos y haz de este video una enseñanza para ti. Lo bueno, atesóralo. Lo que tú no crees es ok. No estoy para obligarte a creer en lo que te estoy diciendo, pero son principios que te ayudarán a tener una vida de fe más saludable en Cristo Jesús. Ya sabes, perdona a quienes has ofendido, cree firmemente en el Señor y nunca contristes al Espíritu Santo de Dios. Él sabe que tienes necesidad. Dios te bendiga. Ya sabes, puedes mandarle este mensaje a tus amigos y puedes agregarte a nuestra página de YouTube. Suscríbete, ya sabes cómo hacerlo. Te bendecimos a ti, tu vida, tu familia, tu casa y todo lo que hagas sea prosperado en el nombre glorioso de Cristo. Gracias a todos. Dios les bendiga.